Entre las escrituras, en la palabra de Dios, hay una parábola que es la de un fariseo y un publicano. Esa parábola es muy importante para poder entender la diferencia entre una persona arrepentida y otra no arrepentida. Esa parábola habla de un autoconcepto erróneo en la mente de un fariseo sobre sí mismo y un concepto verdadero del publicano de cómo estaba ante Dios. La parábola dice así, está en Lucas 18:9. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como vemos aquí, el fariseo no fue justificado. El fariseo se creía justo. En su mente el fariseo se creía justo, pero Dios desde lo alto lo veía como un injusto, porque está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni el fariseo, ni el publicano, ni usted, ni yo, nadie, ni siquiera uno es justo ante los ojos de Dios. Entonces, este fariseo, siendo que un fariseo es un maestro en la ley de Dios, conocía todos los decretos y estatutos escritos en la ley de Dios que Dios le entregó a su pueblo Israel para que se diesen cuenta de que no podían cumplirla, pero este fariseo, en sus pensamientos erróneos, en su autoconcepto del mismo distorsionado, lejos de la verdad, decía él cumplir la ley, decía él que por ayunar, que por sus diezmos, que por sus obras, él, en su mente, él estaba justificado por sus obras, por lo que hacía o no hacía respecto de la ley. Pero dice Tito 3:5, muy claramente lo dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Entonces este fariseo no consideraba a profundidad las palabras de Dios cuando dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. No se veía ese fariseo digno de muerte eterna por un pecado.
él tal vez diría, bueno, yo pequé un poquitito, pero como yo estoy en la ley, yo soy el pueblo elegido, entonces yo llevo un corderito al templo y ese pecadito tal vez será expiado y ya. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano está moralmente corrompido, imposibilitado de cumplir la ley a futuro también. Ni la ha cumplido, yo nunca he cumplido la ley, ni la cumplo, ni la cumpliré jamás. Pero parece ser que en la mente no arrepentida del fariseo, él decía cumplir la ley, él se veía justo, él se veía justo, se veía perfecto, se veía bueno el fariseo, se veía cumplidor y hacedor de la ley. Entonces, eh, por eso el Señor contendía tanto con los fariseos, con los maestros de la ley, porque ellos se autodenominaban justos, pero Dios conoce la mente y el corazón, Él sabe que ya pecamos, Él sabe que nuestro corazón es malo y perverso, Él sabe los pensamientos pervertidos de nuestra mente. Entonces, sería una hipocresía ante Dios mostrarse como justo, porque dice evidentemente, no hay justo ni a uno, además dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces por eso el Señor decía en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? Esto es para pensar, para meditar en estas palabras, ¿verdad? Porque el ser humano en general se ve justo, se ve como que no necesita a Dios, ¿verdad? Se ve como que está todo bien con Dios, como que no necesita a Él así como un salvador, porque Él se ve bueno, pero eso es falta de arrepentimiento. Recordando que en Marcos 1:15 el Señor dijo con sus propias palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambio de mente y creed en el Evangelio. Entonces, ese arrepentimiento que fue escrito en el griego antiguo es la palabra metanoia. Meta, cambio, noia de los pensamientos. Usted está demandado a que sus pensamientos se alineen con la verdad y dejen de estar en el engaño, en la mentira. Entonces, este fariseo no tenía los pensamientos alineados, por más que conocía todos los estatutos, la ley, conocía la Torá, los libros de Moisés. Imagínense el nivel de conocimiento de este fariseo, de un maestro de la ley. Y este fariseo tenía sus pensamientos distorsionados respecto de cómo estaba él frente a Dios. Imagínense lo que es el nivel de engaño. Si este fariseo, conociendo y esforzándose todos los días por cumplir la ley, no la cumplía, ¿cuánto más yo? Yo nada, ni siquiera me acerco a cumplir la ley de Dios, además de usted, que también es de un pueblo gentil como yo, de todas las demás naciones que no es Israel, somos los gentiles. Nosotros desconocemos la totalidad de los decretos, los estatutos que Dios escribió y entregó al pueblo de Israel. Nosotros no cumplimos la ley, no la cumplieron los fariseos, no la cumplieron los maestros de la ley, los escribas, los saduceos, los maestros, los ancianos de Israel no cumplieron la ley, no la cumplen la ley. Y imagínese yo estoy lejos, lejos a años luz de cumplirla.
Entonces por eso el Señor Jesucristo en Lucas, era Lucas 5:31, ¿verdad? Decía y le respondía, eh, porque le decían, le reclamaban, ¿verdad? Le reclamaban al Señor que estaba en una mesa, en un banquete. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, pero ¿cómo es esto? Si dice en Romanos 3:10 no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí el Señor Jesús dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, ahí está apelando a que usted mismo se ponga en la categoría que le corresponde. Probablemente usted toda su vida se ha visto usted como justo, se ha visto como que por cumplir los mandamientos usted está bien con Dios y obviamente no los cumple, ¿verdad? Es lo que le quiero decir ahora. Usted tal vez dice, bueno, yo he cometido errores, pero ahora yo me esfuerzo por cumplir los mandamientos. ¿En serio usted los cumple? ¿Está seguro que los cumple? Ni siquiera en su mente codicia usted, ni siquiera en su mente se le ocurre como decir una mentira para, para no quedar comprometido entre los demás o o no sé, como alguna estrategia para salirse con la suya en algún asunto. Usted nunca ha mentido, nunca ni siquiera le pasa por la mente mentir, nunca codicia una mejor casa, nunca codicia un mejor carro. ¿No codicia usted una mujer que no es su esposa? ¿No codicia usted, señora, a un hombre proveedor que sea cariñoso con usted y que no es su esposo? Mm, Entonces, el Señor por eso decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ha venido a el que tiene alineados los pensamientos con los pensamientos de Dios, que se ve a sí mismo un pecador, destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A esos vino Jesucristo, no a los duros de corazón, los fariseos que representan a todo religioso de hoy en día que dice, no, yo por mis obras yo soy aprobado ante Dios. Yo mire cómo me esfuerzo yo por cumplir los mandamientos, mire cómo trabajo yo, cómo tengo a mi familia bien, a ellos no les falta nada, mire cómo yo estudio, tengo títulos, mire cómo yo trabajo, me levanto temprano todos los días, mire cómo yo soy una buena mamá. Siempre he entregado toda mi vida a mis hijos. Yo siempre dejé mis proyectos por mi familia. Ok, perfecto. Pero igual usted es pecador, usted es pecadora. Usted debe percibirse a usted misma tal y como Dios dice de usted en la palabra de Él. Que él ha dicho que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay, entonces usted tampoco, ni yo tampoco. Cambien los pensamientos. El arrepentimiento es una total transformación de los pensamientos en la mente humana. Que el ser humano deje de pensar soy bueno, soy justo, me gano el cielo por lo que yo hago. Porque no es así, la salvación no es por obras, dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, la de Dios.
Toda la gloria, la honra, el mérito de la salvación humana es en Cristo, no en mí, no en el ser humano. Entonces, verse ante Dios no como un justo, sino, como dice la palabra, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y el alma demandada a pagar en el lago de fuego como se pagan por uno o más pecados, con la muerte eterna del alma, con el desamparo del alma en el lago de fuego. Así se pagan los pecados. Es la única moneda de pago que pueda haber. Entonces, cuando este publicano, ¿verdad? Que un publicano era, por decir así, un mundano completo, ¿verdad? Como yo. Una mundana, tal vez el publicano se gastaba el dinero en alcohol en vez de gastarse el dinero en ayudar a los pobres o en dar diezmos, tal vez se iba de fiesta el publicano, tal vez el publicano se iba con mujeres, el publicano eh, le daba incluso vergüenza acercarse al templo, bueno, por diversas razones, era un hombre pecador, igual que todos, pero parece que a ojos de los demás era como, por así decir, más pecador. ¿Por qué? Porque el humano siempre hace como diferencia de pecado, siendo que para Dios no hay diferencia, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ya pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero en la mente no arrepentida humana, supuestamente hay pecados que se condenan y pecados que no se condenan, y no, todos se condenan de la misma manera. El alma que pecare, esa morirá. Solo hay un tipo de pago por cualquiera de los multitudes, miles de maneras de pecar. Uno basta para que usted ya esté demandado a pagar como se pagan los pecados, con la muerte del alma en el lago de fuego. Entonces el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sabiendo este publicano que el único que podía salvarle de esa paga era Dios, con su nuevo pacto, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Sabiendo el publicano, viéndose a sí mismo pecador, condenado, se veía el publicano moralmente corrompido, se veía ese publicano espiritualmente muerto porque pecó, y un pecado basta para que el espíritu dentro del cuerpo muera y quede desconectado de las cosas de Dios, sin comprender las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Se veía ese publicano caminando rumbo al infierno. Tanto así, tanta era la congoja de ese publicano que ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, el pecador que después seguro de ir al templo y verse así, siguió con su mismo estilo de vida. Seguramente este publicano no dejó de ser publicano. Entonces, dice el Señor: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, el que se creía justo, el que se creía perfecto, el que se creía que no pecaba más. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El arrepentimiento es una humillación completa ante Dios, humillación en el aspecto moral. No es una humillación ante los demás, no es que los demás me vean, no, es algo muy interno, muy íntimo con Dios en la mente. Moralmente corrompido, espiritualmente muerto, sin entender, sin comprender las cosas que vienen de la boca de Dios, sin entender el idioma espiritual de Dios, y destituido de la gloria de Dios, sin posibilidad de estar en la gloria de Dios porque ya pecó. No tiene acceso
a la gloria de Dios porque pecó. Y el alma condenada al lago de fuego, porque dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Por lo tanto, todo ser humano que está escuchando este mensaje necesita de un sustituto, porque ya recayó sobre todos, sobre usted también. Una sentencia que dice, el alma que pecare esa morirá, y necesita usted un sustituto, que en lugar de usted pague. ¿Y sabe qué es la buena noticia? ¿Sabe qué es lo mejor que puede oír usted en este momento? Que ya ese pago fue hecho hace 2000 años atrás, cuando Cristo murió por nuestros pecados. Así lo dice el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación, que usted creyendo, mezclando el oír con la fe, usted entra a ese nuevo pacto. Entra y es justificado como este publicano. Entonces el fariseo no se veía con necesidad de un salvador. Y por eso Jesucristo decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No porque él no hubiera venido a salvarlos a todos, sino porque el mismo fariseo se aferraba a que estaba justo, decía, yo soy justo. Gracias a Dios porque no soy como esos. Ve que esos son malos, pero yo soy bueno, decía el fariseo. Entonces, como ellos se veían a sí mismos justos, sanos, perfectos, entonces despreciaban al Señor, al Salvador. Por eso es que no recibieron al Mesías. Lo tenían como un impostor, al que después de todas las profecías, de todo lo que pasó el pueblo de Israel, esperaban a ese Salvador, esperaban a ese Mesías que los viniera a librar de sus pecados, de pagar por sus propios pecados. Y cuando llegó, estos fariseos, estos maestros de la ley, le rechazaron y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque ellos no se veían necesitados de que viniera un Mesías a poner su alma en el lugar del alma de ellos. Ellos querían un rey que viniera a librar terrenalmente al pueblo de Israel. Ajá, y la eternidad, las cosas que son importantes, ¿dónde van a pasar las almas después de la muerte física? Cuando ocurre que el alma sale de ese cuerpo inerte, eso es lo que importa, porque Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, por eso creó un nuevo pacto, aboliendo el antiguo, sabiendo que nadie lo puede cumplir, nadie puede cumplir la ley de Dios. Es tan perfecta la ley, tan inalcanzable, y nosotros tan infractores todo el tiempo, aun con nuestros pensamientos, infringimos la ley. Entonces Dios, sabiendo esto, trajo un nuevo pacto que era mucho mejor, que se entra solamente por la fe. Es gratis, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratis, no tienes que pagar, no tienes que ser un pagano haciendo obras, sacrificándote, dejando de hacer o haciendo cosas difíciles, cosas que son imposibles para el ser humano. No, no, la salvación es gratuita por la fe. Pero primero te tienes que dar cuenta de que necesitas esa salvación, necesitas un Salvador, porque si no te ves así, si te ves justo, entonces, ¿para qué entonces necesitas a Cristo? Pero sí lo necesitas, en efecto lo necesitas, porque si no crees que Cristo murió por los pecados de usted, entonces usted va a ir a pagar por sus pecados como se pagan, siendo desamparado en el lago de fuego por toda la eternidad, sin marcha atrás, así se pagan.
así se pagan, porque una vez destituido de la gloria de Dios por haber pecado, no puedes ir al cielo, a la gloria de Dios, con pecado. Entonces necesitas ante Dios ser justificado, ser visto como justo, como que nunca pecaste. Necesitas ser visto ante Dios como que si nunca hubieses pecado, siendo que pecas todos los días, igual que yo, y yo también. Soy una inmunda, perversa, pecadora. Pero entonces, ¿cómo puede una persona pecadora, que ya el pecado quedó como una mancha que no se puede quitar? Este, ¿Verdad? Porque decía, es como una mancha que permanece, ¿verdad? Dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, ¿verdad? Así somos nosotros, como que tenemos una mancha nosotros ya en nuestro expediente ante Dios. Ya ahí está, ahí quedó, no hay nada que lo pueda quitar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Siendo que ya pequé, ya estoy destituida de la gloria de Dios, ya no hay manera de yo salvarme, y para ir al cielo tengo que ser vista como sin ninguna mancha, ningún pecado, ni siquiera uno. ¿Cómo entonces? ¿Ok? Ahí entra en juego lo que es el nuevo pacto que Dios creó de una manera asombrosa. ¿Cómo entonces podríamos nosotros ser percibidos como santos, como que nunca pecamos? Bueno, en eso consiste la fidelidad de Dios, que al nosotros cumplir las dos demandas, arrepentidos y creed en el Evangelio, entonces Dios es fiel a su pacto y entonces sella a la persona con el Espíritu Santo, es bautizada la persona con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios de lo alto viene a morar dentro de la persona, y entonces el Espíritu de Cristo dentro de la persona hace que la persona sea percibida por Dios como igual a Cristo, como que si nunca hubiese pecado. En la sustitución. Cristo puso su vida de su alma en lugar de la mía, que la mía tenía que pagar, pero Cristo pagó en mi lugar, y ahora yo soy como Cristo. Yo soy como que si nunca hubiese pecado, porque Cristo jamás pecó. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, con fe, por supuesto. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. O sea, que mediante la fe yo acepto este pacto, estoy de acuerdo con los términos de Dios, me arrepentí y creí en el Evangelio, y Dios me sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, porque seguimos en un cuerpo de pecado. Entonces, hasta el día de la redención, ¿verdad? Estás espíritu dentro de la persona salva para que Dios redima ese cuerpo, ¿ok? Para la redención, para ser redimidos. Y ahora sí, después de la muerte física, ese cuerpo de pecado, este cuerpo que produce maldad, pecado, que son las inmundicias de la carne que siguen en mí, queda eso inerte. Pero Dios me da un cuerpo semejante a la gloria de Él. Esos son los términos para acceder a la vida eterna, a ese pacto tan perfecto, tan excelente. El ser humano ha de arrepentirse y creer en el Evangelio de todo corazón. Dice Hebreos
11:1. Es pues la fe, base segura a lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. O sea que con total certeza, total convicción, yo le crea a Dios que por lo que Cristo hizo, que murió por mis pecados, así me salvó. Me salvó por sustitución, donde Él pagó en lugar de mí, entonces yo ya no pago, porque ya pagaron por mis pecados, ya Cristo los pagó. Y donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y no me acordaré más de vuestros delitos y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No tienes que ofrecer nada, no tienes que hacer nada, no tienes que cambiar nada, solo la mente y el aportar fe en el Evangelio. Son 2 pasos a seguir, solo 2 pasos. En cambio, la ley es tan extensa, la ley es tan inalcanzable para el ser humano y hay personas que insisten en seguirla, pero no van a ser justificados por la ley, tal y como el fariseo tampoco fue justificado por la ley, por seguir los estatutos de la ley, no. El fariseo no fue justificado el publicano, el pecador, el que se veía pecador, necesitado de un salvador. Si supieran ustedes el nivel de pecados que yo tengo, el nivel de transgresiones que yo he cometido en mi vida, yo creo que se quedarían asustados. Y yo un día me vi así, yo un día me vi corrompida totalmente, me vi perversa, maligna, depravada ante Dios, con unos pensamientos podridos, incapaces de agradar a Dios. Así me vi, yo misma, condenada en justo derecho por mi maldad, yéndome al infierno, porque así es como se pagan por uno o más pecados, yéndose al infierno. Yo no tengo ninguna pretensión de venir aquí a decir que yo soy superior a alguien. Todo lo contrario, yo soy la primera de los pecadores. Tal y como Pablo decía, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera, yo soy la primera. Yo soy el primero de los pecadores, decía Pablo, siendo que el apóstol Pablo era hebreo de hebreos. Desde chiquitito, estudiando la ley, estudiando los libros de Moisés, la ley. Era un fariseo el apóstol Pablo, conocía toda la ley que Dios dejó al pueblo de Israel, se esforzaba el apóstol Pablo por cumplir todos esos mandatos, todos esos estatutos, los mandamientos, las leyes, se esforzaba desde pequeño. Toda su vida fue un fariseo, dedicó su vida a eso hasta el día en que Cristo se le reveló a él. Y él fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. No ir a predicar ni que se convirtieran en judíos, ni que dejaran el pecado, ni que transformen su vida, ni que Dios tiene promesas para tu vida, recibe a Cristo en tu corazón. No, fue dada la palabra del Evangelio al apóstol Pablo para ir a predicar a los gentiles. Entonces, siendo ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo que ya él se había convertido, ¿verdad? Ya
convertirse no es cambiar el estilo de vida, sino que fue sellado por el Espíritu Santo cuando le creyó con fe a Dios. Entonces, él mismo decía, siendo ya salvo, decía que era el primero de los pecadores. Y voy yo a venir a decir que yo no soy pecadora. No, yo soy una pecadora y lo seguiré siendo toda mi vida. Tal vez usted no me conoce a mí, no sabe quién soy. Yo me llamo Judith, pero las personas que me conocen saben que soy una pecadora. O sea, yo no voy a venir con hipocresía a decir que yo ya no peco más, porque yo estoy ahora hablando la palabra de Dios. No, yo hablo la palabra de Dios porque el Espíritu de Cristo está en mí y porque Él dijo en Marcos 16:15, lo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, siguiendo eso, hago un esfuerzo por intentar de explicar esta salvación tan grande que las personas rehúsan, desechan, porque creen que no la necesitan, porque no se han arrepentido. Porque al arrepentirse, ahí tienen el empuje para aplicar la fe al Evangelio, no al revés. No digas que crees, no lo digas con falsedad, con hipocresía, no lo digas, no digas Señor, 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 Señorcito, Diosito. De eso no se trata de arrepentirse primero, porque es el primer paso. Cuando hay pasos a seguir, normalmente es primero el paso 1 y luego el paso 2. No puedes saltarte pasos. Entonces el paso 1, arrepentíos. Y después paso 2, creer en el Evangelio. Porque dice muy claramente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a buscar eso. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso está en Lucas 13:3-5. Entonces los fariseos no se arrepentían. Los religiosos ahora no se arrepienten porque dicen que son justos. Se autoengañan ellos mismos. Y dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque ¿cómo van a buscar la salvación si ellos creen que la salvación está en sus obras? Si la salvación ellos creen que está en lo que dejan de hacer, si la salvación creen que está en ir a la congregación, si la salvación creen que está en sus sacrificios, en sus diezmos, en su pagar, en su paganismo, pagando ellos mismos, lo cual no les va a alcanzar ni aunque vivan 1000 años. Entonces el Señor Jesucristo le dice a todo religioso que está escuchando esto: no es como tú piensas. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos. Por más que digan Señor, Señor, por más que hagan esto, lo otro, por más que te sacrifiques, no, porque no es por obras. No es por obras. La ley fue abolida. Lo dice Efesios 2:15. Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué? Porque la ley produce ira, es una enemistad con Dios. Cuando infringes la ley, ya una vez es una rebelión contra Dios, porque Dios tiene una ley perfecta. Dios es perfecto. Nosotros no, nosotros somos imperfectos, somos injustos.
Entonces, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Por el Espíritu tenemos entrada al Espíritu de Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, por el Espíritu de Cristo inmerso en la persona. Tener la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Viene la santidad de mí? No. ¿Venía la santidad del publicano? Venía la santidad del publicano que dice que fue justificado antes que el fariseo. Mucho antes, siglos luz antes, fue justificado el publicano que el fariseo. De hecho, el fariseo, yo no sé si al fin y al cabo se habrá arrepentido. Yo espero que sí, porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, por más fariseo que seas, por más pastor que seas, por más padre de familia que seas, por más buena mujer que seas. Bueno, en tus pensamientos, ¿verdad? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, si no se ven como en realidad están, que no es como ustedes dicen, que es como Dios dice, injustos. Y todos sus intentos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, yo también, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nosotros somos llevados por nuestra maldad, por las imaginaciones de nuestro corazón que nos impulsan a siempre hacer el mal, a seguir pecando. Nosotros no tenemos freno. Podemos controlar en cierta manera, no pecar tanto, pero que dejemos al 100% de pecar, no podemos, porque es algo que está arraigado en nosotros desde que nacemos. Solamente que luego, hasta que dejamos nuestro estado de inocencia, de niñez, y ahí tenemos pleno conocimiento del bien y el mal, optamos por el mal porque queremos, porque tenemos libre albedrío, porque es nuestra naturaleza. Y desde entonces, desde un pecado cometido, el espíritu dentro del ser humano muere. El ser humano no se da cuenta que anda como un muerto espiritual, pero en efecto anda muerto espiritual, sin entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Como dice en 1 Corintios 2:14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con el espíritu vivo. Y si no reaccionas, que tienes tu espíritu muerto, ¿cómo entonces Dios te puede hacer nacer de nuevo? Si tú crees que estás bien, si tú crees que no necesitas que te hagan nacer tu espíritu de nuevo, tú crees que estás bien, entonces Dios nada más te deja porque tienes libre albedrío. Si te quieres ir al infierno, vas por tu cuenta, porque así lo decidiste, porque cada día que tienes es un nuevo día para elegir el destino de tu alma. Cada día es una nueva oportunidad para arrepentirte y creer en el Evangelio y definir el destino eterno de tu alma. Pero si tú rehusas, lo ignoras, no escuchas el llamado y no cumples las dos demandas, entonces tú vas por tu cuenta y pagas por ti mismo.
siendo desamparado en el lago de fuego. Por eso el Señor decía, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, porque después puede ser muy tarde, y esperemos que no te sorprenda la muerte física sin haber hecho efectiva la salvación antes, arrepintiéndote y creyendo el Evangelio para que venga el Espíritu a morar dentro de ti y seas percibido por Dios como igual a Cristo, como que si nunca pecaste. Justificado por tu fe, tienes que ser justificado por tu fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por la fe se entra al pacto, y sin fe no le puedes agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin confiar plenamente en Él, en su pacto. Cuando Él dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no es para que tú andes por la vida sin saber a dónde vas después de morir, no es para que andes en duda, porque Dios cumple sus promesas, Dios no es un mentiroso, Dios es verdadero, su palabra es fiel y verdadera. Cuando Él dijo, yo les doy vida eterna, es porque ya en su pacto, entrando, ya obtienes la vida eterna desde el primer instante en que crees por fe. Pero tienes que entrar. Entonces, la fe ha de ser aplicada en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ya lo realizó toda la obra perfecta que agradó al Padre en sustitución de nuestras almas. Ya nos salvó. Les digo, consumado es la salvación de todas las almas del mundo. Consumado es. Consumado es. Pero tú entras por tu fe. Si no, es como que estás rehusando creer en el Hijo. Como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene, no tienen que esperar a morirse para saber si la tiene o no, no, tiene ahora la vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no aplica la fe, ¿verdad? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, rehusar creer es también autoengañarse a sí mismo diciendo que creo, lo dices con tu boca, exteriormente, creo, mire, yo no soy ateo, yo creo que hay un Dios, pero en el fondo tú dudas de que si te mueres irás al cielo o al infierno, estás con esa duda, entonces no estás en fe. O una de dos, o estás en duda, creyendo, dudando, o estás en fe, absoluta certeza y convicción de que la promesa de Cristo es real y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano nunca. Por eso el sello del Espíritu Santo, porque ahí, con el sello del Espíritu Santo, ya eres de Cristo, ya la salvación no se pierde jamás. La salvación no se pierde. Por eso al entrar por la puerta y ser bautizado por el Espíritu Santo, obtienes la vida eterna para siempre, que no se pierde. Si no, no se llamaría vida eterna, si no tendría otro nombre, ¿cierto? Tendría otro nombre, vida temporal, vida momentánea, vida transitoria. No, es vida eterna, que es para siempre y que se contrapone a la muerte eterna. Si te quedas así como estás, muerto espiritual, te mueres y vas a la muerte eterna, porque pecaste. Pero si entras por la puerta es Cristo. Por eso decía Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo, y menos entran, porque solo escuchan y dicen, ah, yo no soy ateo, yo no soy ateo, entonces yo estoy bien con Dios. Entonces no hay arrepentimiento. Entonces hallan la puerta, pero no entran porque no se arrepienten. Se están autoengañando, diciendo que ya entraron y no entraron. No han entrado. Usted no ha entrado. Tiene que entrar. Tiene que entrar por la puerta estrecha. Porque una vez que ya entre por la puerta estrecha, ahí ya se consolida. Hay una consolidación del pacto. Y ese pacto no se puede deshacer porque es una promesa de Dios. Cuando Cristo dijo, yo les doy vida eterna, entonces vida eterna. Eso es lo que hay. Esa es la promesa real y fidedigna de Dios, la vida eterna. Entonces ya no estás en la muerte eterna. Una vez que entras, ¿verdad? Pero si no te arrepientes, sigues creyendo que no hay necesidad de entrar por ninguna puerta porque crees que vas caminando por un camino bueno. Y no, vas caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción. Entonces se va a quedar ahí en ese camino o va a entrar. Tiene que entrar para ser salvo. Entrad por la puerta estrecha. La puerta es Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Esas son las buenas nuevas. Entonces, ya te sustituyó Cristo. Ya te salvó. Ya pagó toda la cuenta que debías de tus pecados pasados, tus pecados de ahora, tus pecados futuros. Toda la cuenta entera, el 100% de la deuda fue saldada, pagada. Entonces ya tú no tienes que dar cuentas por nada, por ninguna, por pagar de nada, porque ya Cristo, tu Salvador, pagó para que no lo pague usted con el desamparo eterno. El alma de Cristo fue desamparada en lugar de su alma. El alma de usted, mi alma, eran las que merecían ir a pagar en el lago de fuego, pero Cristo puso su vida en lugar de la nuestra. Ese mandamiento recibió del Padre, poner su vida y volverla a tomar, porque era el único que podía. Yo si me moría, ya yo no podía resucitar, nunca más. Pero Cristo sí podía resucitar y Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y yo le creí por la fe y entré al pacto, entonces ya no pago yo. Y mi mayor deseo en este momento es que usted también entre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para que sea libre usted. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces pase de la muerte, de ese camino ancho que es muerte, y entre por la puerta al camino que es la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Usted tiene que entrar por la puerta es Cristo para que usted le pertenezca a Cristo y sea sellado por el Espíritu Santo y ya quede así permanentemente, ya con vida eterna. Entonces este era mi mensaje en este día. Gracias por escuchar y hasta pronto.